Bienvenidos al podcast Biografías en 5 minutos de biografiasenminutos.com, donde les contamos cosas interesantes sobre personas interesantes en pequeños fragmentos. Este es el episodio 115, Sylvia Plath. Sylvia Plath sigue siendo una de las voces más inquietantes y distintivas de la literatura moderna. Su poesía y prosa dieron forma a la angustia privada y al triunfo personal, capturando emociones con una claridad que a veces resultaba incómodamente aguda. Aunque su vida fue trágicamente breve, su influencia ha perdurado durante décadas. No escribió solo para expresar, sino para sobrevivir, transformando sus tormentas internas en arte que sigue conmoviendo a los lectores a través de generaciones. Sylvia Plath nació el 27 de octubre de 1932 en Boston, Massachusetts, hija de Otto y Aurelia Plath. Su padre, un profesor de biología nacido en Alemania, era una presencia severa y autoritaria, dedicada a su trabajo académico sobre abejas. Su madre, nacida en América de padres austriacos, era apasionada por la educación y fomentó el desarrollo del intelecto e imaginación de la joven Sylvia. La familia se trasladó a la ciudad costera de Winthrop cuando Sylvia era niña. La proximidad al mar dejó una impresión duradera en su futura escritura. Pero cuando solo tenía 8 años, llegó la tragedia. Otto Plath falleció repentinamente tras complicaciones de diabetes no tratada. Su muerte proyectó una sombra que persistió a lo largo de la vida de Sylvia, resurgiendo una y otra vez en los temas recurrentes de su poesía: abandono, ira y anhelo. A pesar del dolor que marcó sus primeros años, Plath destacó académicamente. Era conocida por su curiosidad artística, su impulso y su determinación por cumplir con los más altos estándares que se había impuesto. El talento de Plath apareció pronto y con fuerza. A los 8 años publicó su primer poema en un periódico local. Durante su adolescencia, sus relatos y poemas aparecieron en revistas nacionales, marcándola como una estrella literaria en ascenso. Sin embargo, incluso a medida que sus logros crecían, experimentaba una presión que se volvía cada vez más insoportable. En 1950 ingresó en Smith College, una de las universidades femeninas más prestigiosas de Estados Unidos. Allí destacó por fuera, obtuvo las mejores calificaciones, editó la revista universitaria y ganó múltiples premios por sus escritos. La vida que presentó al mundo fue una vida de éxito y ambición cumplida. Por dentro, sin embargo, Plath luchaba. La presión por destacar, junto con un profundo sentido del perfeccionismo, alimentaba una creciente inquietud. En 1953, tras unas prácticas de verano en una prestigiosa revista neoyorquina que la dejaron exhausta y desilusionada, sufrió una grave crisis de salud mental. Plath intentó suicidarse y fue encontrado días después tras una búsqueda exhaustiva. Su recuperación incluyó hospitalización y terapia electroconvulsiva, experiencias que más tarde inmortalizaría en su novela La campana de cristal. Este episodio marcó tanto un punto de inflexión como una poderosa fuente de energía creativa. Le reveló a Plath la profundidad de su propia desesperación, pero también reafirmó su impulso de escribir con honestidad sobre las complejidades de la psique humana. En 1955, Plath ganó una beca Fulbright para estudiar en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. La mudanza abrió un nuevo capítulo en su vida. Abrazó la emoción de vivir en el extranjero, asistir a lecturas de poesía y desarrollar su voz como escritora. Fue en Cambridge donde conoció al poeta Ted Hughes. Su conexión fue rápida, intensa y creativa. Se casaron en 1956 y más tarde regresaron a Estados Unidos, donde Plath enseñó y continuó publicando. La pareja regresó a Inglaterra en 1959,
buscando una vida sostenida por la poesía más que por obligaciones académicas. En Londres y más tarde en el campo de Devon, Plath equilibró trabajo, escritura y maternidad. La pareja tuvo 2 hijos, Frida y Nicholas. Aunque la vida familiar le traía alegría, las presiones de las responsabilidades domésticas y la ambición profesional a menudo pesaban mucho sobre ella. Al mismo tiempo, se enfrentó a frustraciones para conseguir el reconocimiento que deseaba por su poesía. Plath quería ser valorado no solo como un joven escritor talentoso, sino como un poeta importante. La poesía de Sylvia Plath destaca por su valentía emocional. Su obra es intensamente personal, pero universalmente resonante, explorando la enfermedad mental, la identidad, la maternidad, el cuerpo femenino y la compleja interacción entre el amor y la pérdida. Plath formó parte de un movimiento que más tarde se describió como poesía confesional, un estilo marcado por revelaciones íntimas y una disposición a enfrentarse a temas que antes se consideraban demasiado crudos o privados para la literatura. Pero la escritura de Plath no era simplemente un diario en verso. Elaboró su lenguaje con precisión. Sus metáforas eran feroces y poco habituales. Su voz mezclaba vulnerabilidad con poder. Colecciones como El Coloso demostraron su dominio de la forma, mientras que los poemas escritos durante los últimos meses de su vida revelaron una evolución sorprendente. Estas obras posteriores, muchas de las cuales se incluyeron en Ariel, tenían un brillo escalofriante, marcado por imágenes agudas y una sensación de impulso imparable. En estos poemas, Plath dio voz a la angustia con tal claridad que los versos siguen sintiéndose vivos y eléctricos décadas después. En 1963, Plath publicó The Bell Jar bajo el seudónimo de Victoria Lucas. La novela es un relato apenas ficcionalizado de su estancia en Nueva York y su posterior colapso. Retrata las expectativas asfixiantes que se imponen a las jóvenes y la aterradora fragilidad de la salud mental. El título hace referencia a una sensación que consumió a la protagonista, sentirse atrapada bajo una cúpula de cristal, asfixiada por su propia mente. El libro recibió elogios por su agudeza y su profunda visión emocional, aunque la propia Plath nunca llegó a recibir su reconocimiento completo. Hoy en día, The Bell Jar sigue siendo un referente en los debates sobre salud mental, género y sociedad. Muchos lectores reconocen sus propias luchas dentro de sus páginas, un testimonio de la capacidad de Plath para articular experiencias que otros encuentran difíciles de nombrar. Los últimos meses de la vida de Plath estuvieron marcados por la agitación. Su matrimonio con Hughes se vino abajo tras su infidelidad, dejándola sola para cuidar de sus hijos. Se mudó a un pequeño piso en Londres durante uno de los inviernos más fríos registrados. Sin embargo, en este entorno sombrío, su creatividad se desbordó. Escribió algunos de sus poemas más asombrosos durante este tiempo. La tensión entre su brillantez artística y su agitación emocional era dolorosamente evidente. Sus amigos la describían como alguien que vivía a un nivel de intensidad elevado, como si escribiera contra el tiempo. El 11 de febrero de 1963, Sylvia Plath falleció por suicidio a los 30 años. Su muerte dejó una enorme ausencia en el mundo literario. Quienes estaban cerca de ella lamentaban la pérdida no solo de una amiga y madre, sino también de la promesa de lo que su talento aún en desarrollo podría haber logrado. Tras su muerte, Ted Hughes asumió la responsabilidad de editar y publicar los poemas restantes de Plath, incluyendo las colecciones póstumas Ariel y Crossing the Water. Las decisiones que tomó sobre el orden e inclusión de los poemas generaron posteriormente un importante debate entre estudiosos y lectores. Algunos consideraban que las ediciones de Hughes suavizaban elementos de la visión original de Plath, mientras que otros argumentaban que sin su intervención,
la obra quizá nunca habría llegado al mundo. La fascinación del público por la vida de Plath a veces eclipsa el arte de su escritura. Se la ha presentado de diversas formas como una tragedia, un icono feminista, una mártir de la creatividad y un símbolo de la enfermedad mental. Cada interpretación contiene una verdad parcial, pero corre el riesgo de simplificar a una persona que contenía contradicciones y complejidades. La vida de Plath fomenta la empatía, no la creación de mitos. No solo fue una figura de tristeza, sino también de ingenio, ambición, confianza, amor maternal y triunfo artístico. Su escritura no era un intento de glamorizar el sufrimiento, sino un esfuerzo incansable por comprenderlo. La obra de Sylvia Plath sigue llegando a nuevos públicos. Su poesía aparece en los planes de estudio escolares de todo el mundo, y The Bell Jar sigue siendo un pilar de la educación literaria. Incontables escritores citan a Plath como inspiración, y su voz sigue resonando en la obra de poetas que exploran la identidad y la emoción con franqueza. Su disposición a escribir sobre el yo interior ayudó a ampliar el alcance de la literatura misma. Abrió la puerta para que las futuras generaciones encontraran dignidad en la vulnerabilidad y fuerza en la expresión. En una época en la que las discusiones sobre salud mental siguen siendo urgentes, el legado de Plath ofrece tanto una cautela como un llamado a la compasión. Su historia destaca la importancia del apoyo, la comprensión y la humanidad al enfrentarse a las batallas invisibles que las personas llevan dentro de sí mismas. Sylvia Plath vivió una vida llena de intensidad, ambición, amor y desamor. Su escritura transformó sus experiencias en un arte que sigue siendo desafiante, inquietante y profundamente conmovedor. Entendía que la mente humana puede ser brillante y frágil a la vez, y capturó esa verdad con una claridad inigualable. Aunque su vida terminó demasiado pronto, su voz no se desvaneció. Sigue resonando en bibliotecas, aulas y espacios privados, donde los lectores buscan entenderse a sí mismos. Plath escribió una vez sobre el deseo de vivir plenamente, de abrazar la alegría, el dolor y cada matiz de sentimiento intermedio. A través de su poesía y prosa, eso lo hizo. Su llama ardía lo suficientemente intensa como para iluminar el mundo mucho después de que ella se hubiera ido. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast 5 Minutos Biografías. Si fue así, ¿por qué no te suscribes para no perderte ningún episodio futuro? Y si tienes la oportunidad, déjanos una reseña donde quiera que obtengas tus podcasts. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.